Padre, en este momento te damos muchas gracias por este día maravilloso que nos das. Es una oportunidad para estar en tu casa, Padre, para alabarte y bendecirte, adorarte, darte las gracias por todas las cosas maravillosas que nos das en el transcurso de cada día. Este día es el primer día de la semana y venimos a entregarte, venimos a ofrendártelo. Parte de este día, Padre, que te queremos decir que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que nos des entendimiento y revelación, nos des comprensión de tu palabra. Espíritu Santo, te agradecemos porque estás con nosotros y ven, por favor, quédate aún todavía con nosotros este día. Te lo suplicamos. Gracias. Bien, hoy vamos a ver, el tema se llama Adoradores por toda la vida. ¿Cómo se llama nuestro tema de este día? Es correcto, muy bien. Pues eso es lo que vamos a meditar esta ocasión y pues vamos a seguir aprendiendo más de lo que Dios quiere enseñarnos esta ocasión. Empezamos diciendo: un verdadero estudiante es capaz de completar un título y luego continuar aprendiendo, tal vez de manera informal, tal vez en el trabajo o a través de la investigación, la lectura, el analizar y contribuir de modo creativo en su campo en la cual se graduó o en la cual se recibió. Eso es lo que hace un estudiante, un verdadero estudiante. Sabemos todos que si un médico no se actualiza, se va a quedar, ¿sí? Si otro profesional no se actualiza, se quedan. Porque el tiempo está pasando, hay nuevas tecnologías, nuevas cosas que hay que aprender, nuevos términos, y entonces un profesional tiene que estar actualizándose continuamente. Siempre hay que experimentar. Así como el estudiante se gradúa de aprendiz para toda la vida, los creyentes, los cristianos, podemos graduarnos en la categoría de llegar a ser adoradores por toda la vida. Los cristianos, los discípulos, debemos procurar eso, que nos graduemos en la categoría de adoradores por toda la vida. Y es una área de la vida cristiana donde se descuida demasiado, donde hay mucho descuido por parte mismo del mismo creyente, porque el creyente tiene que tomar compromisos y decisiones pensando qué le puede afectar al futuro, qué le puede afectar en su vida, y a veces eso no valoran, no lo meditan, no lo analizan, y pues por eso tenemos muchos tipos de cristianos y de creyentes. Cualquiera que se compromete a una búsqueda de Dios para toda su vida, por la vía de la adoración, es un discípulo que permanecerá en la palabra con la intención de ser un hacedor de la palabra. Pero cuando un discípulo no busca a Dios como una meta de cada día, con el propósito de toda la vida, ni tampoco lo busca por el lado de la adoración, pues sería un discípulo que tendrá muchos problemas y probablemente sería uno de los cristianos que están sobreviviendo en la vida cristiana. Hay muchos cristianos que están sobreviviendo, no están viviendo dentro de la plenitud de Dios, sino que están sobreviviendo. Y también puedo decir que en el mundo cristiano existen como personas
que mendigan en el mundo, que viven de lo que la gente les puede dar y están medio sobreviviendo con eso. Y hay cristianos, hay creyentes espiritualmente que están en esa condición. Y qué lástima, ¿verdad? Y qué tristeza cuando el reino de Dios tenemos todos los recursos, tenemos todo a la mano, tenemos todo a la mano en la palabra y no recurrimos a ella. Y si descuidamos importantes áreas en la vida, ¿cómo no vamos a descuidar en la parte de la adoración? Esta clase de discípulos, aquellos que buscan a Dios en la vía por la adoración, esta clase de discípulos, esta clase de adoradores, realmente fusionan su sinceridad con la perseverancia y la iniciativa, porque debe ser una combinación de estos tres elementos: la sinceridad, la perseverancia y la iniciativa. Son elementos que debemos incluir en nuestra búsqueda y en nuestra vida cristiana. Si no tenemos iniciativa propia, no vamos a hacer nada. Y si no tenemos perseverancia, tampoco. Y si no somos sinceros con Dios y nuestra búsqueda con Dios, pues, ¿dónde vamos a caer? Hay un escritor que escribió la siguiente frase y dijo: la adoración no es simplemente un culto el cual asiste. Le voy a repetir: la adoración no es simplemente un culto al cual asiste, es la vida en sí misma. Es decir, no somos adoradores nada más el domingo, no somos adoradores nada más cuando venimos a la iglesia o porque asistimos a una reunión, un culto, sino que la adoración es en nuestra vida, toda nuestra vida. Por eso estamos aprendiendo adoradores por toda la vida. La adoración, una de las cosas que hacen, lo que sucede o como resultado es mejora la vida. Fíjense bien, no adoramos a Dios gratis, no adoramos a Dios nada más por adorar, sino que la misma adoración que le ofrecemos a nuestro Dios y le damos a nuestro Dios mejora nuestra vida personal. Pese a la crisis, el adorador tiene alivio. Pese a la tormenta, el adorador tiene una balsa por la cual va a salir avante de esa situación. Pese al desencanto, el adorador tiene un redentor. Es más, la adoración como estilo de vida, tanto semanalmente o como el acto que hacemos diariamente delante del Señor. Esa adoración diaria, demostramos o fomentamos o desarrollamos nuestra comunión con Dios. Es una comunión que hacemos con nuestro Dios. Entonces, en resumen, la adoración nos permite canjear el estrés por el gozo, la ansiedad por el contentamiento y el dolor de la derrota por la promesa de la victoria final. Cuando cantamos y adoramos a Dios, cantamos cantos de victoria, cantamos lo que Dios hace, quién es Dios, cantamos las obras que el Señor ha hecho con nosotros. Entonces, pues estamos diciendo que la adoración nos permite canjear el estrés por el gozo. Todo mundo de un tiempo, años para acá, todo mundo no se pueden quitar de su mente ni de su boca y decir: es que estoy estresado, estoy deprimido. No sé si porque esas palabras lo aprendieron, lo oyeron y como que se hizo parte de su vida, y hoy la gente hoy en día pues
dicen que todo el mundo está estresado todos los días, sienten depresión, pero la adoración precisamente nos permite canjear el estrés por el gozo. Es decir, podemos vivir una vida diferente, pero la premisa mayor aquí es adoradores por toda la vida. Y si no somos adoradores por toda la vida y nuestra adoración es esporádica, entonces no podemos hacer ese canje, ese cambio, porque pues somos esporádicos. Y la ansiedad podemos canjear por el contentamiento, el gozo, la alegría de Dios que Dios nos da en nuestro corazón. ¿Cuántas veces no sufrimos o pasamos dolor? Y a veces sentimos que estamos derrotados, pero precisamente cuando sentimos el dolor de la derrota, podemos canjearlo por la promesa de la victoria final de Cristo Jesús. Bien, número uno, cambiar el estrés por el gozo, o canjear el estrés por el gozo. El estrés es una tensión producida por el esfuerzo físico, mental o emocional. Cualquiera de esas áreas de la vida, el ser humano puede sufrir o sentir estrés. Y el estrés no es otra cosa más que una acumulación de tensión. Es una acumulación de muchas cosas que trae en su vida y después siente la presión o la tensión, y es precisamente eso, es el estrés. Todo mundo, cristianos y no cristianos, anhelamos un futuro mejor, ¿sí? Pero necesitamos alcanzar cómo dominar, cómo superar cómo podemos estar sobre el estrés, ¿ok? Y eso se necesita tener una maestría para poder manejar nuestros estreses. Si tenemos estrés por cualquier X de la vida, necesitamos aprender cómo manejar el estrés en nuestra vida. Pero aquí lo importante o lo maravilloso para los discípulos de Cristo de verdad es la adoración. La adoración es un vehículo probado y comprobado para ese fenómeno que a veces siente el ser humano, porque el adorador mismo puede liberarse a sí mismo a través de la adoración. Y ese es el factor o el elemento que nosotros como discípulos o como cristianos tenemos a nuestro favor. Y como dije hace un momento, que muchos cristianos están sobreviviendo la vida cristiana. Están como los mendigos, están mendigando, pero no hemos descubierto o no han descubierto que en el reino de Dios, que nuestro Señor Jesucristo ya proveyó todo lo que necesitamos para poder vivir en victoria y vivir realmente manejando y libres del estrés. Porque conforme nosotros abandonamos nuestros planes a la voluntad de Dios, la palabra de Dios nos promete gozo. Cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, no conformarnos a la voluntad de Dios, entonces el ser humano se mete en serios problemas. Nosotros hemos aprendido una cosa muy importante, es que si lo que queremos hacer no es la voluntad de Dios, seguro nos vamos a meter en un problema y después estamos ahí estresados, preocupados, y ahora ya me metí en un problema y ¿cómo le voy a hacer? Porque no abandonamos nuestros planes y nuestros proyectos a la voluntad de Dios. Y eso, si no se lleva a cabo de esa manera, entonces nos va a producir estrés, nos va a producir un montón de problemas. Pero la palabra del Señor nos promete gozo.
¿sí? La palabra de Dios nos promete gozo, nos promete alegría, nos promete vivir una vida abundante, siempre y cuando que nosotros abandonemos nuestros planes y proyectos y encaucemos todo eso a la voluntad de Dios. Cuando hacemos algo y no está dentro de la voluntad de Dios, nos va a causar serios problemas. Y muchas ocasiones, aún así, escuchando la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios, pidiendo el permiso de Dios, pidiendo la autorización de Dios a ciertos proyectos, vienen ciertas circunstancias y ahora ¿cómo le hago? Pero yo le pedí el permiso a Dios, yo le dije a Dios y Dios me confirmó y me ayudó, pero estoy pasando por esta situación. Entonces imagínense, si así, encauzándonos en la voluntad de Dios, tenemos ciertas cosas que tenemos que superar. Ahora imagínense cuando no hacemos caso de la voluntad de Dios, ¿cómo nos iría? El gozo, estamos diciendo, el primer punto es cambiar el estrés por el gozo. Ahora, el gozo en la vida cristiana se halla en la obediencia a los principios divinos de nuestra vida diaria, ¿sí? Significa, si no vivimos en obediencia a la palabra, obedecemos o en obediencia a los principios de Dios que pueden moldear, o cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, siempre va a haber regocijo, va a haber satisfacción y con mucho más poder y autoridad y eficaz para resistir cualquier tentación. El diablo, el mundo, siempre nos va a ofrecer cosas, siempre nos va a tentar para que nos salgamos del gozo del Señor y nos lleva a un punto de estrés o a un punto de preocupación. El diablo es un maestro para engañar a los cristianos, para engañar a los discípulos y meterlos a un afán en donde ellos luchan por sí mismos, porque no están encausados en la voluntad de Dios. Si ustedes se acuerdan de una de las historias, cuando los discípulos tomaron su barca, se subieron y se fueron, porque Jesús les dijo, tomen su barca y váyanse, adelántense. Pero nunca pensaron, ¿y cómo se irá nuestro maestro? ¿Sí? Si nos está mandando que nos adelantamos y ya la tarde está avanzada, ¿y cómo se irá nuestro maestro? ¿Quién lo va a llevar? Nunca pensaron eso y ellos se fueron, tomaron su barca y se fueron y se adentraron al mar. Y resulta que navegaron por su propia cuenta y trabajaron mucho y aún así, siendo pescadores que conocen muy bien el mar, conocen las tormentas y conocen el movimiento, porque ese fue su trabajo, aún así estaban espantados y tenían miedo. Entonces, si nosotros vivimos fuera de la palabra y fuera de la voluntad de Dios y no consultamos a Él, seguro que vamos a tener más estrés que gozo. Pero la palabra de Dios nos promete que nos va a dar gozo y alegría. Y vamos a buscar ahora en San Juan capítulo 15, versículo 10 y 11. Y miren lo que dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Si ustedes se dan cuenta y son un poquito analíticos o analicen un poco, el versículo 10
nos habla de guardar los mandamientos de Dios. Es decir, los principios divinos, los principios bíblicos, aquellos que están, que pueden moldear, aquellos que pueden reforzar, aquellos que nos pueden ayudar en nuestra conducta, ¿ok? Si nosotros no obedecemos la palabra, no guardamos, aquí la palabra dice que guardar, dice si guardaréis mis mandamientos, no significa que hay que tomar los mandamientos y hay que encerrarlos en alguna parte seguro para que no se pierdan. Eso no significa. Lo que aquí equivale guardar es practicar, ¿ok? Es practicar los principios, obedecer los principios de la palabra. Eso es lo que se refiere. Y como resultado, el versículo 11 dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, cuando obedecemos la palabra, practicamos la palabra, los principios divinos, aquellos principios que tienen que ver con nuestra conducta diaria, esa práctica nos va a traer regocijo y satisfacción, ¿sí? Nos va a traer satisfacción en nuestra vida. Una persona gozosa es un individuo con un enfoque y una decisión firme en la palabra y que sabe lo que dice la palabra respecto a su vida, sabe cómo manejar las situaciones y cuándo tiene que consultar a Dios, y sabe que no puede hacer cualquier cosa lo que le venga la gana o lo que se le ocurre, sino primero consulta a Dios y le expone a Dios y le dice a Dios, Dios, estoy en esa situación, yo quiero tu confirmación, quiero saber si tú me vas a aprobar, quiero saber si tú me vas a ayudar, quiero saber si esto viene de ti. Porque muchas cosas que el mundo nos ofrece, o más bien no todo lo que parece que se nos ofrece, vienen de Dios. Porque tenemos que discernir, y allí es donde tenemos que consultar y tenemos que ver a la luz de la palabra y a la luz de la voluntad de Dios si realmente aquello que parece bueno viene de Dios o no viene de Dios. Entonces, si sabemos que no viene de Dios y nosotros aceptamos esa situación, estamos incumpliendo y no estamos obedeciendo los principios divinos, y eso va a traer consecuencias y resultados que es precisamente el estrés. Vamos a tener tensión y presión porque no desobedecimos la palabra del Señor. Cuando un cristiano determina concentrarse en Cristo y que Cristo moldee su vida, moldee su cultura, entonces esa decisión es la que nos va a ayudar precisamente a resistir las tentaciones y pronto nos vamos a dar cuenta cuando viene de Dios o cuando no viene de Dios. Y Dios pues nos pide a través de la Biblia que nuestro estilo de vida, por ejemplo, sea santo, ¿sí? Como el apóstol Pedro repite varias veces, y en el libro de Hebreos habla acerca de la santidad de la vida del cristiano. Y si nosotros no hacemos caso a esos principios, entonces nos vamos a meter en problemas y después vamos a decir, pero ¿dónde se fue Dios? ¿O por qué Dios no me escucha? ¿Por qué me abandonó? Sino que cuando inclusive vivimos y caminamos en la santidad de Dios, vamos a experimentar el verdadero gozo. Entonces la palabra de Dios nos promete gozo, pero también la palabra nos dice que es importante que nosotros practiquemos en obediencia los principios bíblicos. Vamos, el libro de los Salmos, Salmo 16, en el último versículo, que es el 11, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Sí lo están leyendo conmigo? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia
hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La perseverancia en el aprendizaje continuo de la manera de adorar es a veces probada por el estrés, es a veces probada por las circunstancias de la vida. Así como dijimos, cuando un estudiante, un buen estudiante llega a obtener su título, pero tiene que tener en mente que no es porque ya aprendió todo, sino que solamente la universidad lo gradúa y lo encamina a la vida y a la práctica. Y ese profesional tiene que seguir investigando, leyendo, documentándose, poniendo en práctica, aprendiendo más cosas para reforzar su conocimiento. Entonces, la perseverancia del cristiano en el aprendizaje continuo, eso le va a ayudar mucho para precisamente contrarrestar o manejar el estrés y la presión de la vida. Cada día que pasa nos estamos acercando con una tensión cada vez más fuerte, porque ahora estamos viendo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Cuando años atrás no se escuchaban cosas como esas, hoy en día nuestros gobernantes, en lugar de gobernar con sabiduría, se meten en problemas con otra nación, con el pueblo, y cada vez nuestros gobiernos quieren que la humanidad, o quieren controlar la humanidad, y precisamente eso nos tensiona y nos mete. ¿Y qué va a pasar? Por ejemplo, lo que actualmente se está escuchando ya en las noticias acerca de la CUP digital, y hay mucha gente que dice, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Y qué va a pasar con todo lo que soy? ¿Qué va a pasar con mi privacidad? ¿Qué va a pasar? Entonces, el ser humano cada vez más nos vamos a enfrentar a situaciones como esas, pero precisamente si nosotros estamos caminando en la obediencia a la palabra, Dios nos va a dar sabiduría y Dios nos va a ayudar, y por eso tenemos que seguir orando por nuestros gobiernos y que Dios les dé sabiduría, entendimiento para ese tipo de cosas precisamente. El estrés, estamos diciendo, que es la tensión producida por el esfuerzo físico o emocional. Te va a traer estrés en tu esfuerzo físico, emocional, inclusive mental. La gente que trabaja, que no hace esfuerzo físico, sino que es mental, se estresa porque se llena y ya no sabe qué pensar, o tiene que pensar muchas cosas y se estresa y se cansa mentalmente. Y aquellos que tienen un esfuerzo físico, trabajando físicamente, también se estresan, se cansan, y después y siento que no voy a terminar porque estoy muy cansado, me siento ya débil, se siente estresado. Y aquellas personas que emocionalmente se involucran emocionalmente en los problemas, los de Dios, tenemos el antídoto bíblico precisamente para el estrés, y es ¿qué es? ¿Cuál es? El gozo, ¿sí? El gozo es el antídoto, el gozo es el remedio del estrés. Una persona que está estresada no tiene gozo. Una persona que tiene estrés por cualquier lado que venga ese estrés, no tiene gozo, pierde el gozo. Entonces, el antídoto bíblico contra el estrés es el gozo. Precisamente, yo le dije que el punto número 1 es cambiar el estrés por el gozo, o canjear el estrés por el gozo. Pero nosotros como cristianos tenemos que ser creativos y perseverantes en las cosas de Dios, y no solamente tenemos que convertirnos en adoradores cuando venimos aquí el domingo. Nuestra adoración tiene que ser continuo. Hoy es tan fácil de crear una atmósfera en nuestro hogar, en nuestro punto de trabajo, crear una atmósfera de adoración. Es tan fácil,
no como en los tiempos pasados, que sí es complicado, pero ahora todos contamos con un dispositivo que lo cargamos todos los días y en todo lugar, ¿sí? Ninguno del mundo sale a trabajar o a alguna parte sin ese dispositivo. Ya hay una dependencia total, y cuando olvidan ese dispositivo, sienten que su mundo se está acabando, o sienten que ahora ¿cómo le van a hacer? ¿Sí? Pero ese dispositivo nosotros lo podemos utilizar precisamente para cosas buenas, para cosas que nos pueden ayudar, y eso nos puede ayudar para formar un ambiente, una atmósfera a nuestro alrededor. Y allí podemos escuchar la alabanza, la adoración, donde podemos involucrarnos. A lo mejor cuando estamos orando ponemos una música de adoración o instrumental, levantamos las manos y adoramos a Dios, o nos arrepentimos o lloramos allí, o guerreamos porque estamos escuchando una alabanza de guerra. Entonces tenemos, hermanos, todos los recursos a nuestro favor, pero desgraciadamente no aprovechamos todo lo que Dios ya nos dio, y por eso muchos cristianos están sobreviviendo, y nosotros no fuimos llamados, no fuimos salvados para sobrevivir. Por eso dijo el Señor Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Se fija? Y para eso lo conocimos, para eso lo tenemos en nuestro corazón, para vivir una vida en abundancia. Y aún así, cuando aquellos cristianos se esfuerzan y viven apegados de Dios y allegados a los principios de Dios, hay momentos que la pasamos mal, ¿sí? Como dicen el dicho, no sé si es mexicano, no sé, porque solo México tiene sus dichos, la vemos las de Caín, ¿sí? No sé qué se refiere eso, no lo entiendo, pero a veces, aún así, pasamos momentos difíciles. Ahora la pregunta es, ¿cómo les va? ¿O cómo la pasan aquellos que no están muy cercas y no viven una vida caminando en los principios de Dios y buscando la voluntad de Dios? Muchos cristianos viven la vida, duermen en las noches, se levantan en la mañana, se afanan por lo que tienen que hacer, corren para acá, corren para allá, hacen esto y el otro, y como que dice: ¿y la voluntad de Dios dónde está? ¿Estás buscando la voluntad de Dios? ¿Quién sabe, hermanos? Ahora, si son cristianos, entonces, ¿cómo la van a ver en los momentos difíciles? Si los que procuramos estar al día y alineados, llegan momentos donde sí sentimos el golpe, sentimos lo fuerte. Entonces el antídoto bíblico para el estrés es el gozo, y el gozo viene a través del cumplimiento y la obediencia de los mandamientos y los principios de Dios, y entre ellos el caminar en consagración todos los días siempre nos va a traer gozo y alegría. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es como una alabanza, como una adoración, como un reconocimiento a Dios, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Miren qué plataforma tenemos los que creemos en Dios. Qué plataforma y qué base sólida tenemos. Para una herencia, fíjense bien, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, ¿en dónde? En los cielos. Entonces, ¿por qué tanta gente y por qué tantos cristianos se preocupan por las cosas materiales? Es que tengo una casa, pero quiero tener otras dos.
¿Y para qué quieres tantas casas? Pues es que cuando llegue un momento difícil, pues lo vendo uno y así me aliviano. Pero dice la Biblia que nuestra herencia, que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, está reservada en los cielos, no en la tierra. Porque finalmente nuestro destino y nuestra meta final es allá, no aquí. ¿Sí? Es allá, no aquí. Entonces tenemos que preocuparnos más de las cosas de allá y no de aquí. Como alguien que le dije, no sé por qué le dije, Dios me dio una casa, un hogar, me dio una casa y no siento el deseo de otra casa, ¿sí? Como para decir, es que necesito otra casa, necesito comprar un terreno. No tengo ese anhelo, esa ambición. Ya tengo lo que Dios me dio y aquí estoy feliz, aquí tengo todo lo que necesito. Alguien me preguntó un día y me dijo, oye, ¿y no has pensado de vivir en otra zona mucho más mejor que tu colonia? Porque pues vio mi colonia que no está muy bien. Ahorita se está mejorando ya, pero antes obviamente pues está más feo. Entonces le dije, no, porque aquí tengo todo lo que necesito. El hecho de que si mi colonia, las calles no están bien, se ven feos, pero lo que yo tengo, que es mío, llena todas mis necesidades, tengo todo lo que necesito y no necesito cambiarme en ningún lado. Y eso es lo que dice. Entonces dice, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este pasaje está lleno, está rico de información, rico de principios espirituales y de esperanza. ¿Ok? Aquí habla del gozo inefable, también habla de las pruebas, habla de la aflicción, y dice que aunque ahora por un tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esa es otra cosa. Las pruebas es otra cosa. Esos vienen aún haciendo la voluntad de Dios, y estando dentro de la voluntad de Dios pueden venir las pruebas. Pero eso es muy diferente que cuando yo me meto en un estrés porque lo busco y lo provoco. Esa es otra cosa. Aquí las pruebas es para que nosotros avancemos a otro nivel. Alguien me dijo hace algunos meses atrás, oye, pastor, ¿sabes qué Dios dice de la situación que estás pasando? Le dije, no, pero me gustaría saber. Dijo, es que Dios te quiere llevar a otro nivel, pero no te puede llevar a ese nivel si no te prepara y pasas una circunstancia, una prueba. Si no sales aprobado, no puedes pasar al siguiente nivel. Y eso me dio como, no me asustó, pero sí me puso a pensar que yo pase la prueba y sea aprobado. Que todos queremos pasar a un nivel en cualquier aspecto. Queremos pasar a un nivel y ahora pero en el aspecto de Dios, en el aspecto espiritual, es que Dios nos prueba o pasamos pruebas, pero Dios quiere que salgamos aprobados para colocarnos a un nivel diferente. Y yo creo que estoy pasando en ese proceso, pero no importa, le digo a Dios, ok, aquí estoy y yo le sigo. En el versículo 5
en el versículo 5 de lo que estamos leyendo, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Se fijan? En este mundo vivimos en circunstancias difíciles, pero Dios nos guarda por el poder de Dios. Esta palabra, guardados, en su escrito original, se lee más o menos así, froureo, ¿sí? Es más bien como froureo, ¿sí? Froureo. Este término está extraído del vocabulario militar que describe a un centinela de guardia. Está tremendo, me gusta mucho. Froureo es un término extraído del vocabulario militar que describe a un centinela de guardia. Y nosotros, como hijos de Dios y como discípulos, estamos en medio de un combate espiritual. Estamos en medio de una guerra espiritual. Estamos en medio de un problema, un conflicto espiritual. Muchos dicen, no hay guerra espiritual, y eso de la guerra espiritual, eso, quién sabe qué, pero no es cierto. Todos los hijos de Dios estamos involucrados y estamos en medio de una guerra espiritual. Tenemos una guerra contra nuestro enemigo, y nuestro enemigo es espiritual. Entonces, nuestra guerra es espiritual. Y esto es lo que significa, pero aquí en la Biblia, a pesar de que estamos en medio de una guerra espiritual, pero el poder y la paz de Dios son nuestros centinelas y protectores. Entonces recordemos que la palabra guardados, que en su escrito original es como froureo, su término es extraído del vocabulario militar que describe a un centinela de guardia. Entonces nosotros estamos protegidos y guardados por el poder y la paz de Dios, que son nuestros centinelas y protectores todos los días. Allí en Filipenses 4:7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el resultado está en el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Esta palabra, guardará vuestros corazones, es la misma palabra que se encuentra en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 5, que es froureo, que describe un centinela en guardia, ¿ok? Entonces, hermanos, la paz de Dios y el poder de Dios son nuestros centinelas de guardia que nos protege. Y allí también en Pedro dice que nuestra fe es probada por fuego, que nuestra fe es probada por fuego, y que en medio de esa prueba Dios quiere que nosotros nos encontremos en alabanza en lugar de estrés. Y vaya que cuando pasamos también circunstancias así, nos estresamos, nos tensionamos y sentimos esa presión, pero ahí está el gozo, y de pronto dices: tengo el gozo del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es la que me levanta. Y aunque paso por esto, el gozo del Señor me levanta. Muchos cristianos, el gozo del Señor los sostiene. El gozo del Señor los hace caminar, los hace andar en la vida cristiana. Y aunque tienen pruebas y problemas, a veces ni lo externan. Y uno dice: este hermano creo que no tiene pruebas, no tiene luchas. Y uno le pregunta: oye, ¿cómo estás? No, pues fíjate, caray, yo pensé que todo está bien, pero gloria a Dios, es que el gozo del Señor es la que te fortalece. El gozo del Señor es la que te levanta y te hace caminar y te hace enfrentar las circunstancias con ese gozo y con el poder de Dios. Entonces no olvidemos que nuestra fe es probada por fuego, ¿ok?
y Dios no quiere que nos encontremos o que nos halle allí estresados y allí casi moribundos y desanimados, sino que Él quiere que nosotros, que nos encuentre más bien en alabanza, ¿ok? Atravesar pruebas agotadoras y no sucumbir por completo al estrés, a la preocupación, sino que Dios nos da su gozo y crea a través de su palabra en nosotros el gozo interno, porque nuestra meta es triunfar, ¿ok? Al triunfar nos fortalecemos para la próxima prueba. Y el apóstol Pedro lo dijo claramente, dice, vas a pasar por diferentes pruebas, diversas pruebas. No dice, pues si la que pasé está difícil y poco viene otro. Sí, pero cuando triunfamos una prueba y salimos avantes y victoriosos y somos aprobados, podemos tener la fortaleza para la próxima que viene, ¿sí? Para la próxima que viene tenemos la fortaleza y el poder y ya sabemos qué hacer en esos momentos. Estamos terminando. Juan capítulo 16, versículo 33. Ahí encontramos lo siguiente. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En dónde se encuentra la paz? En Jesús, porque Él dijo, para que en mí tengáis paz. Entonces la paz y el gozo o la victoria se encuentra en Jesús. Pero miren lo que dice adelante, porque ahí no termina. Ahí termina con un punto, pero termina con otra frase. Y en el mundo todo te va a ir bien y vas a vivir en color de rosita y hasta parece que estás llegando al tercer cielo. No dice así, ¿verdad? Dice, en el mundo tendréis aflicción. No sé de dónde sacan o a dónde sacan cosas aquellos que dicen, hermano, usted no le va a pasar nada, usted va a vivir en victoria, en prosperidad y va a vivir todo va a estar bien porque usted es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios y no le va a pasar nada, no va a pasar nada en su vida, va a ser todo en victoria. Yo no sé de dónde sacan eso o en su Biblia no está esto, pero dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Se fija? No nos deja allí en la prueba, en la circunstancia, en la lucha, no nos deja allí, sino dice, yo he vencido al mundo, confíen en mí, yo lo he vencido. Entonces quiere decir, hermanos, que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, pagó todo lo que ahora lo que pensamos que no tenemos. Él lo pagó todo, solamente tenemos que confiar en Él. Y muchas veces ese punto es donde a veces nos dificulta, aún los que estamos bien encausados en la palabra. Por eso digo, y entonces, ¿y cómo le hacen aquellos que de plano viven bien lejos de la voluntad de Dios? ¿Cómo le hacen? Pues quién sabe, cómo le hacen, pobrecitos, ¿verdad? Bueno, allí hay otra palabra, lo voy a dejar allí, hay otra palabra, solamente le voy a dar una idea. Otra palabra que dice aflicción, o más bien aquí en el versículo 33, dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Ok? Esta palabra, aflicción, en su escrito original es como tlipsis, así como tlipsis. Y esta palabra significa presión, opresión, tensión, angustia, tribulación, adversidad, aflicción y pena. Qué bárbaro, pues todo lo que significa la palabra aflicción encierra muchas cosas de lo que a veces nos pasa. Tensión, opresión, tensión, angustia, tribulación, adversidad,
aflicción y hasta pena. Eso es lo que significa la palabra aflicción o tlipsis. Es ejercer una gran presión sobre algo que está suelto sin sujetar. Entonces la palabra tlipsis equivale a una prensa espiritual. La palabra describe el proceso de exprimir las uvas o el fruto del olivo en un lagar. Eso es lo que describe, es lo que significa. Entonces para poder disfrutar un buen vino tinto, ese tuvo un proceso, y el inicio de ese proceso pues comienza con las uvas, y las uvas no pasan una gran felicidad, aparte de que crecieron con mucho trabajo ahí en la planta, y para poder convertirse en un buen vino, tienen que pasar una prensa, tienen que ser machacados, prensados y molidos para extraerles el jugo, ¿sí? Eso es lo que pasa la frutita, la uva, ¿ok? De igual forma, el aceite de olivo que conocemos pasa por una prensa, por una presión fuerte, pesada, para extraerle y sacarle el aceite y finalmente convertirla en un aceite de olivo. Eso es lo que significa la palabra aflicción. Y miren cómo el Señor Jesús maneja esta situación, o cómo lo maneja para explicarnos. Y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Entonces significa que lo que pasamos no es malo. Las situaciones que pasamos no son tan malos como pensamos que es malo. Y a veces decimos: Dios, ¿por qué eres tan malo? Dios, ¿por qué permites eso? Pero si yo así y al otro. Y si nosotros hemos leído la Biblia, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar, o hemos encontrado, que hombres piadosos, hombres y mujeres entregadas a Dios, cuando leemos su biografía y su historia, pasaron por circunstancias difíciles. Y nosotros, ni modo que no. Aquí nos vamos a quedar, en esta parte. Y lo que Dios quiere enseñarnos es que con la adoración podemos canjear el estrés por el gozo. ¿Ok? Y es un poquito, o más bien un tanto difícil venir a la iglesia con una tensión, con una opresión, con una adversidad, con una aflicción, con una opresión, y decir: gracias, Señor, te doy la gloria y te alabo porque tú eres bueno y eres victorioso y tu palabra dice así. No es tan fácil, y mucho menos es tan fácil dirigir una alabanza cuando estás en esa situación. Pero cuando nos disponemos y el Espíritu Santo nos lleva a ese punto, es donde canjeamos precisamente y cambiamos de todo aquello por un gozo. Y usted tiene que aprender eso. Hermanos, tienen que aprender eso. Y tienen que adorar al Señor y entregarse en la adoración, porque así, de esa forma, puedes cambiar tu estrés por el gozo. Tu estrés por el gozo. Hay estreses que nos metemos, como dije hace un momento, nosotros mismos los provocamos y nos metemos en problemas, ¿ok? Pero hay situaciones que aún estamos bien con Dios, Dios nos pasa por un proceso. Y dice: ok, te falta un proceso porque te quiero más santo, más limpio, te quiero más aprobado, porque te quiero pasar a otro nivel, pero tienes que pasar una prueba. Así como en la escuela pasamos por exámenes para pasar a un nivel diferente. Y en los trabajos te hacen pruebas y exámenes y te prueban tu capacidad, tu iniciativa propia, todo lo que eres para pasarte a otro nivel. Entonces,
En la vida espiritual sucede lo mismo. Levante su mano y diga: Señor, yo recibo el gozo. Yo recibo el gozo, te entrego mis estreses, te entrego mi aflicción. Padre, en este día te entregamos nuestra presión, toda opresión, toda tensión, toda angustia, toda tribulación y toda adversidad y toda aflicción y pena que estamos pasando. Te lo entregamos, Padre. Tu palabra claramente dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Señor, ayúdanos a confiar en tu palabra. Ayúdanos a practicar los principios divinos que están aquí y que como resultado nos dan el gozo y la alegría y la victoria. Señor, y sabemos que la victoria y el triunfo sobre cada adversidad nos prepara para ser más fuertes, para enfrentar a otro que puede venir. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, pero sobre todo conviértenos en adoradores para toda la vida, no solamente en los cultos, en las reuniones de cada 8 días o de cada 15 días, como muchos cristianos solamente van a su iglesia esporádicamente, sino que la adoración para toda la vida, eso cambia nuestra vida y cambia nuestro panorama y nos hace más que vencedores. Padre, gracias. Señor Jesús, muchas gracias. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Gracias por animarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Digan amén muy fuerte.